precio de la cruz no puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. De mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Tu enemigo fui y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias Jesús por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra.
que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración.
Buenos días, querida familia. Qué hermoso poder encontrarnos en esta mañana de culto dominical. Espero que estés en tu casa junto con los tuyos, con tu familia, con tus hermanos y puedas tener tu Biblia al lado. Si bien quisiéramos estar en libertad, en Murias, ahí congregados juntos, pero Dios nos permite que a través de estos medios poder estar conectados y recibir también la palabra de Dios y también cantarle. Así que en esta mañana vamos a cantar. Pero antes de eso, les quiero leer un texto que está en el libro de Hebreos 10, 14 en adelante. Vamos a leer unos cuantos textos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Qué hermoso es pensar en este Dios que nos vio con pecado y envió a Jesucristo para ocupar nuestro lugar. Por eso dice en el versículo 18, donde hay remisión de estos, hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ya se ofreció una vez por el pecado y no hay más necesidad de que se ofrezca otra ofrenda por el pecado. Así que vamos a dar gracias por ese beneficio que Dios tuvo hacia nosotros enviando a Jesucristo a ocupar nuestro lugar en la cruz. Así que vamos a cantar el himno 112. Si Pascual un río es aquí mi porción, si es como las olas del mar, cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien. Con mi alma está bien, por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo cuán perdido yo fui en la cruz, por mi alma murió. Está bien, está bien, está bien con mi está bien. Pecado llevó y las gracias le doy. Completo el trabajo está. Llevólo en la cruz y ya solo por él, y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien.
está bien, con mi alma está bien. Mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien, está bien, está bien, está bien, con mi alma está bien. Bien, hermanos, algunas cositas para recordar, hacerles saber que en la descripción del video están apareciendo los links que corresponden a la ofrenda, tanto para la iglesia como para misiones, y también agradecerles que a través de tu ofrenda el Señor está bendiciendo a muchas familias. Se están repartiendo los alimentos semanalmente, los alimentos de primera necesidad, y están siendo destinados a diferentes familias. Bien, antes de continuar con la próxima canción, les invito a orar. Espero que te concentres y puedas cerrar tus ojos para no distraerte, y oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has reunido. Si bien no podemos estar en el templo, pero como dice tu palabra, Señor, donde 2 o 3 están reunidos, Señor, tú estás ahí en medio de ellos. Y te damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo, porque Él fue su ofrenda por nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre, porque Él vino a ocupar nuestro lugar, ese lugar de condenación que merecíamos, que merecemos, Señor. Él vino a ser esa ofrenda perfecta, Señor, por nuestro pecado. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor, sabiendo que podemos hallar el oportuno socorro. Padre, te rogamos que te quedes con nosotros, Señor, en esta mañana, que podamos alabarte, que podamos cantar, Señor, con un corazón sincero, pero, Padre, con un corazón agradecido por haber sido salvados. Quédate con nosotros, Padre, en el tiempo con tu palabra, también, Señor, que puedas hablarnos al corazón. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos con la próxima canción que dice: de gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como
Bien, hermanos, este domingo continuamos con las lecciones en el monte. Esta vez estaremos viendo sobre la ley del amor y va a estar Nacho compartiendo la palabra de Dios. Pero antes mencionar de que cada ministerio está teniendo sus reuniones a través de los medios digitales. Si aún no te sumaste a ninguna actividad, a ninguna reunión, te invitamos a que puedas hacerlo y poder tener así comunión con los demás hermanos. Ya para pasar al tiempo con la palabra, vamos a cantar la última canción que dice Vasijas rotas. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Una bendición, un desafío y un privilegio que en estos tiempos difíciles, tiempos de crisis, de pandemia, siempre tengamos la oportunidad de recurrir y de compartir la palabra. Así que si tenés tu Biblia por ahí, yo te voy a rogar que me acompañes. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Pensaba cómo en tiempos de tanta tecnología, de tantos avances, en donde el ser humano se jacta y piensa que puede llegar a alcanzar situaciones, estándares de vida, nuevas aplicaciones que lo van a superar todo, el Señor en su gracia nos ha dejado el libro. Y en su libro, en su palabra, podemos, solamente por una obra sobrenatural de su Espíritu, encontrar y recibir de parte de Él lo que nuestra alma necesita. En Mateo capítulo 5 seguimos este recorrido de las lecciones en el monte, lecciones sobre el monte, el Señor sentado hablándole a una multitud. Y justo esta semana hablaba con un amigo muy querido y él me recordaba este concepto que me gustaría compartir al iniciar. Él me decía, qué importante que cuando nos acerquemos a la Escritura, siempre en primer lugar recordemos que hubo receptores primarios de ese mensaje, que hubo personas que nosotros estamos leyendo en Mateo capítulo 5, el sermón del Señor, pero hubo personas sentadas alrededor del Señor, escuchándole hablar directamente. ¿Y por qué es importante recordar y tener ese cuadro completo? Bueno, porque cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos la porción que en esta hora nos toca, vamos a comprender que también había receptores inmediatos que estaban escuchándole. Si yo tuviera que brevemente describir cómo era la sociedad del Señor, primero debemos recordar que era una sociedad que vivía bajo Roma. El pueblo judío estaba subyugado, estaba siendo tenido cautivo en cierta medida bajo el yugo de esclavitud de los romanos. Y si bien no era una esclavitud como la que recordamos en Egipto, sí había una dominación. Pero también esta sociedad era una sociedad profundamente religiosa, con un doble comando en donde no solo los romanos tenían el control político y militar de la situación, sino que recordemos que la sociedad judía estaba en cierta medida dirigida y guiada por una casta religiosa, por una élite sacerdotal y de supuesto conocimiento de la Escritura. Ustedes recuerdan, ¿no? Los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas. Y es muy importante considerar este detalle de la sociedad antes de leer la ley que nos toca en este día. Mirá, Mateo capítulo 5, y nuestra porción es del verso 43 al verso 48. Habiendo recordado y habiendo
intentado pintar una imagen del contexto y de los receptores primarios, yo quiero invitarte como de parte del Señor a que entendamos que este texto es para nosotros. Mirá, en este día nos toca compartir sobre la ley del amor. Y vamos a dar lectura a algo que, sin perder de vista a quienes escuchaban primero en la ladera de ese monte, tenemos que entender que tiene una aplicación directa, actual e inmediata a la vida. Tenemos que entender que cada vez que abrimos la palabra es para vos, es para mí. Es de parte del Señor buscando y anhelando transformarnos la vida. Así que permitime que dé lectura rápida a Mateo capítulo 5, verso 43. El Señor va a decir: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amado Padre, necesitamos de ti, estamos a punto de compartir tu palabra y queremos que sea tu voz, tu espíritu, tu gracia tocando cada corazón. Te lo rogamos convencidos, confiados y amparados solamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos toca hablar de la ley del amor y yo quiero hacer la aclaración, por eso la oración previa. No me considero como hombre y no creo que haya hombre alguno que pueda tener derecho a enseñarlo desde un lugar individual. Es otra vez la palabra. Y cuando llegamos a esta ley del amor, cuando llegamos a estas lecciones en el monte, cuando pensamos en la sociedad que rodeaba al Señor, pero en la sociedad en la que vivimos, cuando pensamos en este contexto farisaico, religioso, pero cuando pensamos en nuestra propia vida, uno llega al momento donde muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué debería adoptar nuevas leyes en mi vida? ¿Por qué debería cambiar la vida y empezar a vivir de una manera que me transforme en parte de una minoría rechazada, atacada, incómoda? ¿Por qué a esta altura del partido, mirá qué frase tan nuestra, ¿no? ¿Por qué a esta altura de la vida yo voy a empezar a vivir por nuevas leyes? La ley del amor tiene que ver con algunos conceptos que están en esta porción. Y que creo que a la luz de la palabra esos conceptos acerca del Señor pueden responder estas preguntas para llevarnos a tomar decisiones correctas y a vivir bajo leyes muy distintas a las que este mundo propone y a las que este mundo impone. Fíjate lo que dice el verso 43 y 44. Son solo 3 conceptos. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, solo el verso 43 y la primera parte del verso 44 ya cayeron como una bomba en el auditorio. Y este primer concepto es este comienzo de respuestas que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabes por qué empezar a vivir con nuevas leyes? ¿Sabes por qué es tiempo de empezar a aplicar, empezar a soñar, empezar a regirnos por esta ley del amor? En primer lugar, por la autoridad del Señor. El Señor va a decirle, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, querido hermano, hermana, amigo, amiga, si vos sos un estudiante de la Biblia, si tenés tu Biblia y vas al Antiguo Testamento intentando buscar estas mismas palabras, no las vas a encontrar. Sin embargo, el Señor va a decirles, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro, mirá, en mi Biblia tengo una referencia que voy a buscarte, quizás la tengas en tu Biblia, pero Levítico capítulo 19, versículo 18, dice así, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, partiendo de este texto del Antiguo Testamento, este grupo que antes te mencioné, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, habían entendido Levítico 19:18 de la manera que Jesús va a decirlo en Mateo capítulo 5.
¿Sabés que le habían enseñado al pueblo por años? Que ellos tenían que amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. ¿Y sabés cómo lo aplicaban de una manera directamente nacional? Ellos decían, el prójimo es el próximo, es el cercano, es el judío, es aquel que es del pueblo de Dios. Y con los enemigos, con los extranjeros, hay que aborrecerlos. Esta enseñanza era una enseñanza arraigada, repetida, enquistada en el pueblo. Y Jesús va a comenzar esta porción de su sermón, de sus leyes en el monte, de la ley del amor, diciéndoles, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. Querido hermano, hermana, en esta mañana, en este día, el Señor quiere recordarnos su autoridad. Es la autoridad del Señor. Es el Señor el que habla. Es aquel que sin importar todos aquellos conceptos que hemos aprendido de este mundo, de esta sociedad, que escuchamos diariamente en los medios de comunicación, que nos llegan por el celular, y tantas voces llenan nuestra mente y nuestro corazón. El Señor en esta mañana nos dice, escuchá, yo te digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Claro, la autoridad del Señor, sin duda, debe haber sido una bomba, sobre todo para aquellos que en ese grupo de personas que estaban escuchando al Señor eran parte de estos fariseos, eran parte de estos escribas o intérpretes de la ley. Ellos habían llevado la ley a lugares impensados. Partiendo de los 10 mandamientos, habían creado diferentes tomos que tenían más de 600 mandamientos. Eran aquellos que se arrogaban, que se autoproclamaban como santos, como justos, como mejores que los demás. Y acá venía un hombre que tenía solo 12 discípulos, que no era alguien de una familia prominente, que venía de Nazaret. ¿Te acordás, no? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Que era supuestamente hijo de un carpintero desconocido, que no tenía ninguna formación teológica supuestamente. Y se sentaba y le decía a una multitud, ¿ustedes escucharon que les enseñaron mucho tiempo que debían amar al prójimo y aborrecer a los enemigos? Yo les voy a enseñar algo distinto. Claro, querido amigo, amiga, qué bendición que el que esté hablando sea Jesús. Porque Él no es aquel que es la máxima autoridad. Él es la única autoridad. Él es autoridad. Él es el único que no recibe autoridad, que no la tiene delegada. Él es aquel, mirá, yo quiero ejemplificártelo, así se dice con la escritura. Estamos en Mateo 5, pero acompáñame a Marcos capítulo 1. Y quiero leer algunos textos. Algunos te pido que busques, otros no. Dice Marcos capítulo 1, verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora recordá, estamos intentando compartir la ley del amor, pero esta ley del amor, para que tenga validez en la vida, para que vos y yo digamos, hay que aplicarla a la vida, hay que vivirla, debemos entender quién es el que la da. Y tenemos en este primer concepto la autoridad del Señor. Dice Marcos 1, Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Juan capítulo 7, probablemente Juan 7, te pido si querés buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque es uno de esos versículos que sería una bendición poder marcar. En Juan capítulo 7, enviaron los principales sacerdotes y los judíos unos alguaciles para que prendieran al Señor, para que lo trajeran prisionero. Vos tenés que darte cuenta que esta relación desde el sermón del monte quizás, estuvo rota. El Señor es aquel que le iba a decir, ¿ustedes escucharon que le enseñaron todo el tiempo esto? Escuchen que yo les voy a enseñar algo. Escúchenme porque yo tengo autoridad. Juan capítulo 7, verso 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, escuchá, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro, hermano, hermana, nosotros estamos de este lado del canon. Y nosotros podemos leer Mateo capítulo 5 y entender que el que estaba parado en ese monte dando estas lecciones no era un simple hombre de Nazaret. Ni siquiera era hijo de un carpintero desconocido. Era el Señor, es el Señor. Es aquel que dijo, Lázaro, ven fuera.
Es aquel que le dijo al mar, calla, enmudece. Es aquel que tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi, y la niña resucitó. Es aquel que dijo en el principio, sea la luz, y fue la luz. ¿Sabes por qué en este día tenemos que considerar, tenemos que evaluar y examinar nuestra vida a la luz de esta ley, a la luz de esta nueva ley, a la luz de la ley del amor? Porque descansa y depende de la autoridad del Señor. Y cuando volvemos a Mateo capítulo 5, podemos leer, te confieso que en mi Biblia, esta es una Biblia nueva, con letra más grande. En esta Biblia lo marqué hace poquito, pero está marcado ahí en Mateo 5:44. Pero yo os digo, podés marcarlo a lo largo de todo el capítulo y ver cómo el Señor una y otra vez está enfatizando, recordando su autoridad. Qué golpe terrible debe haber sido para aquellos que estaban escuchando ahí entre la multitud, que estaban quizás escuchando con un sentir de examinar, con un sentir de evaluar. Aquellos que quizás estaban acostumbrados a enseñar y le habían dicho a la sociedad que ellos tenían todas las respuestas. Haber escuchado a este hombre, claro, 100% hombre, pero 100% Dios, decir, ¿a ustedes les dijeron que había que amar al prójimo y aborrecer al enemigo? Yo les voy a enseñar algo distinto. Claro, y luego continúa. Primer concepto, la autoridad del Señor, verso 44. Pero yo os digo, escuchad, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El primer concepto que debe llevarnos cautivos a esta ley es la autoridad del Señor, pero el segundo es el ejemplo del Señor. Y aquí tenemos estos dos textos, el verso 44, que solo habíamos leído la primera frase, y el verso 45. En el 44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Lo primero que me impacta es que al ver el verso 44, cada verbo en imperativo, cada verbo que va a salir de la boca del mismo Jesús, es un verbo que Él vivió. Es un recorrido que Él transitó. Cuando el Señor dice amad a vuestros enemigos, está usando esta palabra griega de amor tan particular. Había 4 términos. Yo no quiero detenerme o extenderme en explicaciones sobre el griego, pero solo quiero decirte que aquí la palabra es ágape. Y si pudiéramos ponerle diferentes títulos, si pudiéramos tomar el término y sacar conceptos para recordar, el ágape es un amor que tiene mucho que ver con la decisión. Es una benevolencia inconquistable. Es una decisión de la voluntad a amar. Es la decisión consciente en donde, independientemente de quién es el otro o de qué hace el otro, yo estoy decidiendo tener una actitud correcta, una actitud radicalmente opuesta a lo que muchas veces las acciones de este individuo merecerían. Por eso el Señor dice, amad a vuestros enemigos. El ágape es la impronta y la marca del Señor, capacitándonos, escucha, para dejar la ira, el resentimiento y para poder responder de una manera opuesta a lo que haría nuestro hombre natural. Hermanos, aquí estamos hablando de la ley del amor y cuando llegamos al ejemplo del Señor tenemos que reconocer, debemos recordar que nos cuesta mucho vivir así. Quiero ser justo teológicamente, nos es imposible vivir así. Pero el Señor nos da esta ley para que primero entendamos su autoridad y entendamos quién es el que lo demanda. Pero para que en segundo lugar podamos mirar su ejemplo. Dice, no solo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Usted ya sabe, vos sabés, la palabra bendecir tiene como raíz esto de decir bien, esto de hablar bien. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y los persiguen. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo, pero dejando a los estudiosos de lado, pensá en tu vida y en la mía. Y decime si no es algo sanador, necesario, terapéutico, que podamos aprender y empezar a orar por aquellos que nos han dañado, por aquellos que quizás no tienen la mejor actitud para con nosotros, por aquellos que quizás los fariseos,
los escribas o los intérpretes de la ley nos dirían que está bien odiar. El Señor va a decir aquí: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y yo te dije que el Señor no solo lo dijo, sino que Él ejemplificó, vivió y llevó a la máxima expresión la práctica de cada uno de estos conceptos. Por eso Él es el ejemplo. Mirá, no quiero hacerte buscar, pero en Mateo capítulo 26, verso 50, cuando vienen a arrestarle ahí en el huerto de Getsemaní, aquel que había dicho: al que yo besare, ese es. Y viene para dar el beso Judas, y el Señor le dice, seguramente con una voz tierna, pero entristecida: amigo, ¿a qué vienes? El Señor bendiciendo a aquel que estaba entregándole. Yo debo decirte que el ejemplo del Señor se ve de una manera bendita y sublime y tan bella en el Calvario. El Señor siendo humillado, siendo castigado, siendo herido por nosotros, y sin embargo expresando, colgado de un madero: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y recordad que el verso 43 dice: orad por los que os ultrajan y los persiguen. Hermanos, cuando pensamos en la ley del amor, el ejemplo es el Señor. Y fíjate que te dije que había 2 versículos. Este es el verso 44. Fíjate el verso 45. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Señor va a hablar en el verso 45 de esta gracia común, de que, por ejemplo, hoy haya sol, y Dios desde su trono no diga: bueno, el sol solo va a caer en las casas de aquellos que me aman. Aquellas personas que trabajan con la agricultura, que siembran los campos, reciben la lluvia, y el Señor no dice: bueno, lluvia para este sí, lluvia para este no. Ese era un concepto muy del Antiguo Testamento, y el Señor muchas veces mostró su ira o su disciplina con su pueblo, quitando la lluvia. Recuerdan, ¿no? Lluvia temprana, lluvia tardía. Pero aquí en el verso 45 el Señor Jesucristo está enseñando que hay una bondad común, que hay una gracia general, que el Señor está derramando de estas bendiciones que muchas veces damos por sentado, y las derrama sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Por eso, cuando pensamos en la ley del amor, el máximo ejemplo es el Señor. Y podemos unirnos a las palabras del salmista allí en el Salmo 130 y pensar y decir: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién pues podrá sostenerse? Señor, si tú miraras mi vida, Padre, si miraras mi vida y dijeras: Nacho, esta semana no te toca sol, esta semana no te toca lluvia, esta semana no te toca tanto oxígeno, porque la verdad es que no has hecho las cosas bien. Queridos hermanos, la ley del amor tiene que ver con imitar a un Dios de amor, con imitar a un Dios que nos da de su gracia libremente, con imitar a un Dios que nos ha dado el ejemplo. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué muestra más cabal, más práctica, más contundente de amor que Dios haya enviado a su único Hijo para morir por vos y por mí? Que el Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, se haya hecho hombre para nacer en un pesebre, para morir en una cruz, por amor a viles pecadores como vos y yo. Claro, en Mateo capítulo 5 eran las lecciones en el monte, todavía no había llegado la cruz. Nosotros tenemos esta bendición de estar leyendo la Escritura desde este lado. Tenemos la bendición de mirar estas leyes y entender que tienen una aplicación directa para nosotros. Y entender que van a transformar la vida, que van a cambiar la vida. Y en ese momento donde a vos y a mí nos agarran, nos da ganas, nos pasa de empezar a cuestionar, debemos permitir que la Escritura nos responda. Y mirar en primer lugar la autoridad del Señor, pero mirar en segundo lugar el ejemplo del Señor. Yo te leo una porción que conoces. Si estás anotando, es 1 Juan. 1 Juan habla muchísimo del amor. De hecho, Juan se describe a sí mismo como el discípulo amado. Y dice 1 Juan capítulo 4, verso 7 en adelante: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira, querido amigo o amiga, si estás del otro lado y todavía no conoces a Dios y me pedís que te lo describa de una manera sencilla, si querés desafiar a alguien y decir, a ver, describime a Dios en una palabra, Dios es amor. No el amor que este mundo cree. Dios es amor ágape. Es este amor que es una fidelidad inconquistable, inquebrantable. Es este amor que está dispuesto a ir al sacrificio, que está dispuesto a ir a la cruz. Es este amor que es una decisión de la voluntad, Dios tomando la decisión de amar a viles pecadores. Es este amor que nos lleva en la dirección opuesta de todo lo que nuestra naturaleza caída nos llevaría, porque el máximo ejemplo es el Señor. También algo interesante del amor ágape y algo interesante del ejemplo del Señor es que muchas veces este amor incluye disciplina. Este amor muchas veces incluye castigos, pero siempre tiene como objetivo esa disciplina o ese castigo formar al otro. Son castigos y disciplinas formativos, no son retributivos. No es me hiciste mal, te hago mal. No es amo a mi prójimo pero aborrezco a mi enemigo. Dios nos lleva a vivir en una dirección distinta, bajo leyes distintas. En esta mañana es la ley del amor. Recordá, primer concepto, la autoridad del Señor. Segundo concepto, el ejemplo del Señor. Termino, la hora avanzó. Y dice el verso 46 al 48. Siempre quiero recordarte esto de este primer auditorio. Recordá, esa multitud escuchándole, una multitud que estaba en este tipo de sociedad donde seguramente había fariseos, donde seguramente había escribas, intérpretes de la ley. Dice el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Repetí el concepto de este auditorio primario porque es muy importante al leer este final. El Señor va a usar de ejemplo, el Señor va a usar para cerrar esta ley del amor dos grupos de personas que eran profundamente despreciados. En primer lugar, en el verso 46 va a decir, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Vos recordás seguramente quién era un publicano, pero quiero explicarlo brevemente. Zaqueo era un publicano, ¿viste? Zaqueo, hombre bajo, fue el de la canción, el que se subía al árbol para ver al Señor. Los publicanos eran judíos que trabajaban como cobradores de impuestos para Roma. Los publicanos eran, en su mayoría, corruptos. Los publicanos eran despreciados por los romanos porque eran judíos y eran despreciados por los judíos porque trabajaban para el opresor, porque despojaban a su pueblo. Pero el verso 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y vos recordás en el comienzo de la enseñanza, en el verso 43, cómo muchas veces esta casta religiosa enseñaba que esto de poder aborrecer al enemigo estaba relacionado con el extranjero, con el gentil, con el que no era parte del pueblo de Dios. Ahora, tres conceptos. El primero, la autoridad del Señor. El segundo, el ejemplo del Señor. Pero el tercero, el desafío del Señor. Pareciera que el Señor, yo no quiero usar palabras muy nuestras o muy cotidianas para hablar del Señor, pero el Señor nos está desafiando acá. Les está diciendo, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice verso 47, y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? Verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor va guiando la enseñanza para terminar con este desafío, sed pues perfectos. Es una complicación para nosotros leer la palabra sin detenernos un instante. La palabra perfectos no implica que debemos ser automáticamente sin pecado. Era una palabra griega que se usaba para distintas cosas. Se usaba para un sacrificio, para un animal que iba a ser sacrificado y era apto
para ese sacrificio, se decía que era perfecto. Pero también es una palabra griega que se usaba, por ejemplo, para cuando un hombre, iba a decir un hombre o una mujer, pero en esa sociedad era para cuando un hombre llegaba al máximo de su estatura, llegaba a su madurez física y no iba a continuar creciendo. Se decía que ese hombre era perfecto, que había llegado a ese punto. También en la Biblia la encontramos traducida muchas veces como madurez. El verso 48 es un versículo interesante y es sin duda un desafío. El Señor nos dice, bueno, sean maduros, cumplan el propósito, lleguen al máximo de la estatura, lleguen a ese punto donde no se pueda encontrar tacha o defecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vuelvo a decir, sin duda lo que Dios está demandando de su pueblo y de sus hijos no es impecabilidad, santidad en el sentido de que el pecado no forme parte de la vida, porque Dios sabe que nuestra triste experiencia diaria es que pecamos. Todos pecamos. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero hacer, eso hago. Y el bien que quiero hacer, no hago. Porque Santiago va a decir, el Señor por boca de Santiago, todos ofendemos muchas veces. Dice que ningún hombre es capaz de domar o de refrenar la lengua. Porque querido hermano, hermana, amigo, amiga, cuando miramos nuestras vidas y la comparamos con la ley del amor, muchas veces nos sentimos como aquellos que estaban escuchando. ¿Qué recompensa tendréis? Y vos y yo nos preguntamos, ¿mereceríamos realmente una recompensa? Verso 47, ¿qué hacéis de más? ¿Podemos decir que nosotros somos mejores que otros? Y ahí viene el desafío. El Señor diciéndonos, quiero que sigas creciendo. Todavía no llegaste al máximo de tu estatura. Todavía hay cosas que quiero sacar. ¿Sabes cuál es la meta? ¿Sabes cuál es el modelo? El modelo es tu Padre que está en los cielos. Y el desafío que en esta hora tengo para darte es que entiendas que cada día debes ser guiado, llevado por la ley del amor. Debes ser guiado y llevado por estas lecciones en el monte, que quizás sean muy distintas a las lecciones que escuchaste de los religiosos que dominan la sociedad en la que vivís, podría decirle el Señor al auditorio. Que quizás sean muy distintas a las lecciones que a veces nos damos cuenta y las leyes que nos damos cuenta que han gobernado la vida, pero que vienen de parte mía, dice Jesús. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la autoridad, porque yo te doy el ejemplo y porque yo tengo este desafío. No para humillarte, no para que te sientas excluido y para que des un portazo y digas, la vida cristiana no es para mí. No, para que esta ley hace lo que hacen las leyes. ¿Sabes qué hacen las leyes? Ponen las cosas claras, ponen las cartas sobre la mesa. Y si algún ciudadano, contrastando con la ley, se da cuenta que no la ha cumplido, queda convicto. Y muchas de esas personas son, como se dice formalmente, privadas de su libertad. Hermanos, qué bendición sería que la ley del amor nos haga sentir convictos. Que nos demos cuenta que muchas veces no amamos como el Señor quiere que amemos. Y que eso nos haga venir a poner nuestras vidas bajo su autoridad. Que muchas veces entendamos que el ejemplo no es ninguno de nosotros, es el Señor. Y que la máxima expresión de su ejemplo es la cruz del Calvario. Y eso debería llevarnos a agradecer, a adorarle, a bendecirle, a vivir para Él. Pero también su ejemplo está lleno de esta gracia cotidiana que recibimos y que a veces olvidamos, como el sol, como la lluvia. Y que esta ley del amor nos debe llevar cada día a este desafío, a entender que no somos mejores que los publicanos, ni mejores que los gentiles, que tenemos que seguir creciendo. Yo quiero terminar. Y para terminar te voy a leer uno de los versículos que más conflicto me causa en la Escritura. Hay versículos que te conflictúan, la Escritura debería ser así. La Escritura nos lleva a este conflicto con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que vivimos. ¿Sabes para qué? Para correr a los pies de Cristo, para correr a los pies del único que puede transformarlo todo, que puede salvar, que puede llevarnos a vivir por leyes que están mucho más allá de lo que este mundo propone. Dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué te digo que es un versículo que me conflictúa y termino acá? El Señor dice, yo no quiero que tengas deuda, pero vas a tener una deuda. No quiero que tengas deudas, pero hay una que siempre vas a tener. ¿Cuál es? La deuda de amarnos unos a otros. Hermanos, el desafío es entender que el único que puede pagar la totalidad de esta deuda es el Señor. Y nosotros tenemos que apuntar a ser como Él y llevar nuestras vidas tan pecadoras. ¿Querés que te lo diga de una manera, Mateo capítulo 5? Llevar nuestras vidas tan publicanas y tan gentiles, a rendirnos a su autoridad, a seguir su ejemplo y aceptar el desafío de vivir bajo esta nueva ley, la ley del amor. Que el Señor bendiga su palabra. Amado Padre, adoramos tu nombre y te agradecemos. Y queremos clamar y rogarte para que nos des la humildad y la sencillez de escuchar tu voz. Y que por la obra bendita de tu Espíritu nuestra vida sea transformada. Gracias por tu autoridad, Señor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por este desafío que no merecemos, pero el cual queremos perseguir solo por tu gracia y para tu gloria. Adoramos tu nombre y nos ponemos en tus manos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Agradecemos al Señor por su palabra, le damos gracias porque a través de ella recibimos la corrección y seguramente vamos a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también animarles a seguir orando por aquellas familias que están pasando por diversas pruebas, por dificultades. Les animo a seguir sosteniéndolos en oración. Y bien, sin más que decirles, deseamos que tengan una excelente semana y que puedan seguir conectándose el resto de los domingos. Muy bien, sin más, les agradecemos y que tengan un lindo día. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. La noche acaba, la palabra
desire.